Jóvenes estudiantes del curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. En esta ocasión vamos a culminar el módulo 1 conversando, dando las no indicaciones, sino desarrollando los aspectos fundamentales del tema 5, que es el último tema del módulo 1, Derecho Penal General. Este tema 5 se denomina los derechos humanos en el derecho penal. Esta es una nueva visión, un nuevo enfoque que hay del derecho penal visto desde la perspectiva de los derechos humanos. Para abordar este tema, nosotros vamos a desarrollar como subtema 2. El principio de la constitucionalización del derecho penal y el control de la convencionalidad del derecho penal. Vamos a empezar por el primero. ¿Qué quiere decir principio de la constitucionalización del derecho penal? Esto quiere decir que el derecho penal se debe desarrollar según los lineamientos, los parámetros que establece la Carta Fundamental, la Carta Principal, la norma de mayor jerarquía que existe en nuestro país, que es la Constitución. Se le llama ley fundamental, la Carta Fundamental, la Constitución del país. El derecho penal no puede tener contenidos, no puede tener normas que vayan en contra de los lineamientos constitucionales. Y esto lo vimos ya cuando estuvimos hablando los principios del derecho penal y los clasificamos en principios externos y en principios internos. Y en principios externos, recuerde usted que conversamos que era la Constitución. ¿Y la Constitución en qué aspecto? En el título tercero que vemos aquí de la Constitución, derechos y deberes individuales y sociales, fundamentalmente las garantías fundamentales. Aquí se recogen todos los principios constitucionales o todos los aspectos de la Constitución que debemos contemplar o que debe contemplar el Código Penal. Este título tercero de la Constitución desarrolla, denominado derechos y deberes individuales y sociales, aquí se desarrolla el principio de la constitucionalidad, porque establece en su capítulo primero, garantías penales, establece cómo debe ser el contenido de la normativa penal. Bien, ¿qué pasa en la Constitución? ¿Qué quiere decir principio de la constitucionalización? Que el derecho penal, al momento que diseña sus normas jurídicas, al momento en que diseña su legislación, esta debe ajustarse a lo que dice la Constitución en materia de respeto a los derechos humanos. Y hay para desarrollar, ese es el concepto del principio de constitucionalización del derecho penal, que el derecho penal se rige por los lineamientos que establece nuestra Carta Magna, nuestra Constitución política. ¿Y dónde están esos lineamientos que deben regir a la normativa penal, a la legislación penal? En dos lugares. En el título tercero, que se denomina derechos y deberes individuales y sociales, y dentro del título tercero, en el capítulo primero, que nos habla sobre las garantías penales.
Bien, que nosotros ya estuvimos conversando. Ahora, ese principio de constitucionalidad nos habla que el derecho penal tiene también que ajustarse en una segunda instancia a lo que establecen las normas internacionales que consagra el derecho penal. Profesora, ¿y dónde está eso en la Constitución? Están en 2 artículos. Primero, en el título primero de la Constitución que habla el Estado panameño, nosotros vemos aquí, sígame en el cursor, título primero, fíjese, de la Constitución me habla sobre el Estado panameño. Y del Estado panameño me dice en el artículo 4 que la República de Panamá acata las normas del derecho internacional. ¿Qué quiere decir? Que todos esos instrumentos jurídicos, todas esas normas jurídicas a nivel internacional que han sido suscritas por Panamá, forman parte inmediatamente o posterior a esto de nuestro sistema normativo. Y dentro de esas normas internacionales están todos aquellos tratados, pactos y convenios que regulan los derechos humanos. Y si usted me sigue aquí con el cursor que yo estoy poniendo aquí, este capítulo 4 del título primero de la Constitución se vincula con fíjese esta línea que he hecho, se vincula con el segundo párrafo del artículo 7, del artículo 17 de la Constitución. Mire, ¿se ve? ¿Se fija? El segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución guarda relación, mire que viene esta flecha aquí que le he puesto, esta punta. Vamos a cerrarla para que usted esté más claro. ¿Se fija? Usted esté más claro en esto. Aquí está. Ponemos la relación de este segundo párrafo con el artículo 4 de la Constitución. ¿Qué dice mi segundo párrafo del artículo 17? Que los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimo y no excluyente de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Es decir, hay que tomar en cuenta también todos los instrumentos jurídicos que hablen sobre derechos humanos y que se puedan aplicar en el derecho penal. Uno de esos instrumentos es la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José. Profesora, ¿por qué le llaman Pacto de San José? Porque fue suscrita en noviembre de 1969 en la ciudad de San José, República de Costa Rica. Quiere decir que en atención a ese principio de la constitucionalización puede ejercerse un control de estos instrumentos internacionales con respecto al derecho penal. Hablando específicamente de la Convención, también está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Están otros instrumentos, pero vamos a hablar de la Convención Americana o Pacto de San José. Por eso hablamos del control de la convencionalidad del derecho penal. Para eso vamos a traer aquí a la Convención Americana, vamos a ponerla acá. Fíjese, la Convención Americana, sígame con el cursor, no se me pierda, no haga paseos mentales. Fíjese aquí,
Convención Americana. ¿Qué es lo que me dice la Convención Americana? Aquí está. Convención Americana sobre Derechos Humanos. La primera parte de la convención me habla de los deberes de los estados y derechos protegidos. Y en su capítulo primero, que me habla de la enumeración de deberes que tienen los estados que suscriben este convenio, está el artículo primero. Este artículo primero enumera las obligaciones de los estados, me enumera la obligación que tienen los estados con respecto, aquí vamos a colocarlo, vamos a ponernos de esta parte, aquí así, nos habla de la obligación de los estados, los deberes de los estados. En el artículo primero me dice la obligación de respetar los derechos. Aquí obliga a los estados que en sus normas jurídicas internas sean redactadas de tal forma que protejan los derechos humanos de las personas. Mire, dice, los estados partes en esta convención, en su artículo primero, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. Mire usted, derechos y libertades reconocidos en ella. Quiere decir que toda nuestra normativa jurídica tiene que ser redactada en función de protección de los derechos humanos y nuestro Código Penal no es una excepción. Por eso que usted vio en los principios rectores de carácter interno cómo hablaban del respeto a la dignidad humana, tanto en el título preliminar que nos habla de los postulados básicos y en el título, tanto el capítulo primero como el capítulo segundo del título preliminar, en el capítulo segundo que hablaban de las garantías penales. ¿Qué es? Fíjese, lo que nos dice aquí en el artículo 2. En el artículo 2 de este texto legal nos habla, vamos a encerrarlo aquí, del deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Primero, en el artículo primero nos hablan de la obligación de respetar los derechos y en el artículo segundo nos hablan de adoptar las disposiciones, ¿cuáles? De respeto a los derechos humanos en nuestro ordenamiento interno. Y esto compete a el derecho penal. Fíjense, dentro de su capítulo segundo y en sus derechos civiles y políticos, el artículo 4 me habla del derecho a la vida. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, derecho a la vida. El artículo 5, perdónenme, me habla del derecho a la integridad personal. Todo esto gira en función a los derechos humanos que establece la Convención Americana. Cada uno de estos artículos que forman parte de la Convención Americana deben ser contemplados y están contemplados en nuestro Código Penal, porque si eso no fuese así, nosotros estuviésemos desacatando lo que establece la Convención Americana, que forma parte de las normas de la República de Panamá. Esta Convención Americana cuenta con más de 20 artículos, cuenta con 82 artículos divididos en diferentes secciones, entre los cuales está
los derechos civiles y políticos, que es lo que nos atañe en este momento. Ese control de la convencionalidad del derecho penal, el que el derecho penal contemple las normas, tiene dos aspectos. Ese control, un aspecto interno y un aspecto externo. El aspecto interno lo hace la misma autoridad, el propio juez en materia penal al momento de aplicar la norma, que aplique las convenciones, pactos y tratados internacionales. Ese es el primer control. El control interno, que los legisladores al momento que legislan, que nosotros le llamamos diputados, al momento en que están emitiendo las normas jurídicas de carácter penal, estas contemplen los aspectos fundamentales del derecho internacional, por ejemplo aquí de la Convención Americana. Y tiene otro aspecto que es el externo, que el ciudadano puede, una vez de agotada la vía interna de país, puede acudir a instancias internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su parte de su procedimiento o el marco genérico del funcionamiento de este tipo de convencionalidad lo tiene la Convención Americana. Profesora, convencionalidad del derecho penal, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir control de la convencionalidad? Quiere decir que el derecho penal debe ajustarse en materia de derechos humanos a los lineamientos de la Convención Americana. ¿Y en qué se puede fundamentar un ciudadano, un abogado que vaya a invocar una norma de derechos humanos en un proceso penal? En lo que señala nuestra Constitución, que vimos aquí, se lo pongo en el título, en el artículo 4, que la ley, que la República de Panamá acata las normas internacionales en conjunto con el segundo párrafo del artículo 17, que señala que los derechos humanos que tiene la Constitución no excluyen, es decir, no son suficientes, no son los únicos que se tienen que aplicar. Toda norma internacional que contemple un derecho humano puede ser invocado en el derecho penal panameño, en el derecho positivo panameño en términos generales. Entonces, esto es lo que quiere decir derecho penal y derechos humanos, que el derecho penal en la actualidad tiene un enfoque. La estructura, el diseño de sus normas se hace según los lineamientos de los derechos humanos. Profesora, ¿cuáles son los lineamientos de los derechos humanos? El respeto, principalmente respeto a la personalidad jurídica de los individuos. Y esto conlleva a que se respete la vida, la integridad personal y todo lo que de aquí se deriva, las garantías judiciales y demás aspectos que contempla ¿quién? La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos, porque hay otros instrumentos, como es, por ejemplo, está la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén do Pará. O está, por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Otro ejemplo, Carta de la Organización de los Estados Americanos. Otro ejemplo, Carta Democrática Interamericana, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Cada instrumento internacional que contemple derechos humanos se pueden aplicar en materia de derecho penal. Muy bien, mis queridos estudiantes, y con esto concluimos el primer módulo de Derecho Penal General con este tema quinto que me habla del enfoque
del derecho penal en los derechos, el enfoque de los derechos humanos en el derecho penal. Fíjense que con esto hemos concluido el módulo 1, que habla de los aspectos fundamentales de derecho penal y que contemplaba 5 temas. Evolución histórica y dogmática del derecho penal, tema 1, el tema 2, principios fundamentales del derecho penal, el tema 3, escuelas del derecho penal, tema 4, particularidades del derecho penal y el tema 5, los derechos humanos en el derecho penal. Muchas gracias, bendiciones hasta que sobreabunde y estudien mucho. Los quiero, hasta pronto.